Gracias a Dios que nos concede la vida y que podemos nosotros iniciar una nueva semana laboral, agradeciendo al Señor el privilegio que me da de poder entrar a la intimidad de su hogar y poder compartir este momento de meditación en la palabra de Dios antes de irnos a dormir, pensar algo que el Señor quiere que tomemos en cuenta. Y para este día he escogido una porción del Antiguo Testamento de la lectura de nuestra Biblia en un año, que corresponde al primer libro de Crónicas, capítulo 15 y capítulo 16. Quiero leer unos versículos para de ahí dar una pequeña explicación. Dice la palabra: Luego David mandó llamar a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los siguientes jefes levitas: Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Les dijo: ustedes son los jefes de las familias levitas. Deben purificarse ustedes mismos y a todos los demás levitas, a fin de que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Como no fueron ustedes los levitas los que llevaban el arca la primera vez, el enojo del Señor nuestro Dios se encendió contra nosotros. No habíamos consultado a Dios acerca de cómo trasladarla de la manera apropiada. Así que los sacerdotes y los levitas se purificaron para poder trasladar el arca del Señor Dios de Israel a Jerusalén. Entonces los levitas llevaron el arca de Dios sobre los hombros con las varas para transportarla, tal como el Señor lo había indicado a Moisés. Esta lectura, si yo pudiera ponerle un título, le pondría: cuando las cosas bien intencionadas y buenas se hacen de manera equivocada. Porque antes de este acontecimiento hubo un primer intento en el que David, siendo ya rey, se dio cuenta que él tenía palacio y tenía casa, pero que el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, había sido olvidada desde los tiempos en que Saúl era rey. Y dice la palabra de Dios que él sintió en su corazón traer el arca del pacto, levantar una carpa especial para ella en Jerusalén y así tenerla cerca, en un lugar específico. Si usted observa la idea, el plan, la intención del corazón de David eran buenos. Y estoy seguro que Dios aprobaba eso. El único gran problema en esta situación la primera vez fue que no lo hicieron de la manera correcta. Y aquí vale la pena mencionar cómo muchas veces nos ganan las emociones. Cuando nosotros dejamos que las emociones nos controlen, nosotros podemos tener en nuestro corazón una buena intención hacia hacer algo para una persona o aún para Dios, pero cuando le damos rienda suelta a nuestras emociones pueden controlarnos al punto de quedarnos mal, en el sentido de que podemos hacer cosas de forma equivocada, que fue lo que le pasó a David. Acabamos de leer que él confiesa que la primera vez que intentó traer el arca, no consultaron con Dios. Si hubieran consultado con Dios, Dios les hubiera dado la instrucción correcta cómo debería de ser trasladada el arca. Porque precisamente ahora que estamos leyendo este pasaje nos damos cuenta que el arca del pacto siempre debió haberse transportado
en los hombros de los levitas, no como se hizo la primera vez que mandaron a hacer una carreta nueva guiada por bueyes y allí pusieron el arca. Y si usted recuerda ese pasaje bíblico, hasta Usa, un hombre que quiso tocar el arca o quiso detener el arca porque pensaba que se iba a caer, en ese momento murió. Entonces fue trágico aquel momento. Y ahora David se prepara para hacer las cosas de manera adecuada y correcta. Por lo tanto, ahora lo hizo bien. Preparó a todo mundo y mire, gracias a Dios, todo el plan que él tenía salió así como él lo había figurado, y llevaron el arca y ofrecieron sacrificios delante del Señor. El Señor fue glorificado. Entonces quiere decir que muchas veces nosotros podemos hacer cosas aún con el fin de glorificar a Dios. Pero si nosotros no consultamos primero cómo hacer las cosas, podemos caer en el error de cometer equivocaciones, lastimar personas, ofender a otras, etc. Entonces, no es en sí que tengamos mala intención cuando queremos hacer algo aún para Dios o para otra persona. Queremos honrar a alguien, eso es correcto. Pero el problema es cuando nosotros dejamos que nuestras emociones nos controlen, y las emociones sin control, quiero que sepan que es como un auto a toda velocidad y sin frenos. Entonces, ¿es malo tener emociones? No. Dios mismo es emocional. Dios puso las emociones en nosotros. Por eso nos puso alma. Y vemos que a Dios también le causa gozo ver a sus hijos. Esa es una emoción. Dios también se entristece. Esa es otra emoción. Se entristece cuando nosotros le fallamos. Pero cuando nosotros permitimos que nuestra alma nos controle, yo siempre voy a decir que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, no por nuestros cuerpos, no por nuestros espíritus, pero murió por nuestra alma, nuestras almas. Porque en el alma es donde tenemos allí las emociones, los sentimientos, los pensamientos y la voluntad. Y es el alma la que nos lleva o nos induce al pecado. Por lo tanto, necesitamos someter nuestras emociones delante de Dios para que sea Dios el que tome control de toda nuestra vida. Y estoy seguro que al inicio de esta nueva semana, Dios tomará control de nuestras vidas si nosotros se lo permitimos, y Él siempre nos guiará por el sendero de justicia por amor a su nombre. Que tengan una noche bendecida.